Mientras todos buscan atención, tú estarás forjando un poder que nadie podrá ignorar. Descubre el secreto del silencio estoico. Mientras el mundo se pierde en el ruido de notificaciones y validaciones vacías, el verdadero poder se está forjando en el silencio que tanto temes. 6 meses de aislamiento pueden darte lo que 10 años de esfuerzo social no lograron: el dominio total sobre ti mismo. Vivimos en una era donde estar solo se ve como un defecto, una falla social o una señal de tristeza. Somos bombardeados por una necesidad constante de conexión, de ser vistos, oídos y validados por extraños en pantallas brillantes. Pero la filosofía estoica nos susurra una verdad olvidada: la multitud es el lugar donde el alma se disuelve, mientras que el aislamiento es el laboratorio donde la grandeza se construye. Marco Aurelio, el emperador filósofo, no buscaba refugio en banquetes o fiestas, sino dentro de su propia mente, en su ciudadela interior. El tema de este video no es sobre la soledad melancólica, sino sobre el aislamiento estratégico. Son 6 meses de un pacto silencioso entre tú y tu destino. Es el precio que los grandes líderes, pensadores y guerreros de la historia pagaron para emerger con una claridad que roza lo sobrenatural. Imagina apagar el ruido externo para finalmente escuchar la voz de tu propia razón. Durante este periodo, no solo te estás alejando de las personas, te estás acercando a la única persona que realmente puede cambiar el rumbo de tu vida: tú mismo. Esta es una invitación al submundo de la autodisciplina, donde el ego muere para que el carácter pueda gobernar. Prepárate, porque lo que vamos a revelar aquí no es para quien busca confort, sino para quien está dispuesto a encarar el vacío para ser llenado por algo mucho más grande. El monasterio de la mente moderna. Imagínate en una habitación silenciosa, sin el brillo azul de las pantallas. Al principio, el silencio es ensordecedor. El estoicismo nos enseña que la mayoría de nuestros dolores vienen de nuestra incapacidad de sentarnos solos en una habitación. Este aislamiento de 6 meses comienza con la limpieza del ruido social. No se trata de vivir en una cueva, sino de crear un monasterio mental. Séneca decía que el hombre que está en todas partes, no está en ningún lugar. Al aislarte, dejas de fragmentar tu atención entre cientos de conocidos irrelevantes. Empiezas a notar que la ansiedad que sientes no es tuya, sino un subproducto de las expectativas ajenas que absorbiste como una esponja. El primer mes es el más difícil, es el periodo de desintoxicación de la dopamina barata. Tu mente intentará convencerte de que te estás perdiendo de algo allá afuera, pero la verdad es que, allá afuera, todos se están perdiendo a sí mismos. El fantasma de las expectativas ajenas. En esta fase del aislamiento, empiezas a ver las cadenas invisibles que te ataban. ¿Sabes ese deseo de comprar algo para impresionar a alguien que ni siquiera te cae bien? En el aislamiento, ese deseo muere por falta de audiencia. Los estoicos practicaban la paupertatis meditatio, meditación sobre la pobreza y la sencillez. Sin nadie para observar tu vida, te ves obligado a mirar lo que realmente queda cuando se caen las máscaras. Aquí es donde el suspenso psicológico aumenta. ¿Quién eres cuando no hay nadie mirando? Muchos se rinden aquí porque lo que encuentran en el espejo del alma es a un extraño. Pero el precio de la grandeza exige que confrontes a ese extraño. Empiezas a entender que la aprobación social es una moneda devaluada y que la única validación que importa es la de tu propia conciencia al final de cada día. La alquimia de la soledad productiva. La soledad es el suelo donde la creatividad y la estrategia florecen. Mientras tus competidores están en reuniones vacías o fiestas de networking, tú estás en aislamiento, sumergiéndote profundamente en habilidades que toman años dominar. Epicteto, que fue esclavo antes de ser maestro, sabía que la libertad no depende de las circunstancias externas, sino del control de las representaciones mentales. En estos 6 meses, transformas la soledad en solitud. Lo curioso es que, cuanto menos hablas con el mundo, más parece el mundo querer escucharte cuando finalmente abres la boca. El misterio de la productividad estoica reside en el enfoque inquebrantable. En el tercer mes de aislamiento, tu mente se vuelve un láser. Lo que antes tomaba semanas resolver, ahora toma horas. Descubriste la fuente oculta del rendimiento que las redes sociales intentan esconderte. El encuentro con el ego herido.
A mitad de la jornada, el ego empieza a protestar de forma agresiva. Extraña los elogios, el estatus y la sensación de importancia. Este es el punto donde muchos empiezan a tener alucinaciones de que necesitan volver a lo normal. Pero el estoicismo nos advierte, lo normal es la mediocridad. Marco Aurelio se escribía a sí mismo para no dejarse corromper por el púrpura del poder. En el aislamiento, haces una autopsia de tu ego. Descubres que muchas de tus metas eran, en realidad, venganzas disfrazadas o intentos de llenar vacíos internos. El aislamiento quita la anestesia social y te obliga a sentir el dolor de tu propio vacío. Pero es en ese vacío donde se construye la verdadera fortaleza. Dejas de reaccionar al mundo y empiezas a actuar sobre él. El precio de la grandeza es aceptar que, para ser fuera de lo común, tienes que volverte un extraño para la mayoría. El silencio de los sabios y el ruido de los necios. Hay un hecho curioso sobre los 6 meses de aislamiento. La gente a tu alrededor empezará a incomodarse. Dirán que cambiaste, que estás raro o que eres un presumido. En realidad, tu silencio es un espejo que refleja la futilidad de la vida de ellos. Los estoicos entendían que la virtud no necesita aplausos. Si necesitas que alguien vea tu progreso para que sea real, sigues siendo un esclavo. El suspenso de esta etapa es observar cómo el mundo intenta jalarte de vuelta a la media. Es una prueba de resistencia. Aprendes el arte de la invisibilidad social mientras tu fuerza interna crece exponencialmente. Estás aprendiendo a ser tu propio mejor amigo y tu crítico más severo. Cuando dejas de buscar ruido, el universo empieza a conspirar a favor de tu claridad mental. La resurrección del hombre de hierro. Al final de los 6 meses, ya no eres la misma persona que entró en aislamiento. Tus prioridades cambiaron, tus miedos disminuyeron y tu capacidad de trabajo aumentó de forma asombrosa. Pagaste el precio que nadie quiere pagar. El enfrentamiento directo con tu yo, más oscuro y la disciplina de mantenerte firme cuando nadie estaba mirando. El estoicismo llama a esto ataraxia, la imperturbabilidad del alma. Ahora puedes caminar en medio del caos y permanecer en paz, pues descubriste que el mundo externo no tiene poder sobre quien dominó su mundo interno. La grandeza que buscaste no está en lo que adquiriste, sino en lo que lograste desechar. Estás listo para volver, no como un seguidor, sino como una fuerza de la naturaleza que no puede ser ignorada. El secreto de la ciudadela interior. El gran misterio que envuelve estos 6 meses de aislamiento no es lo que haces durante el día, sino lo que pasa con tu percepción de la realidad. La revelación chocante es que el mundo que considerabas real, las noticias, las tendencias, las opiniones ajenas, es solo una niebla proyectada para mantener a las masas dóciles y predecibles. Al aislarte, remueves el lente distorsionado que la sociedad puso en tus ojos. Descubres que la mayoría de tus necesidades eran solo sugerencias de marketing. La verdadera libertad no es el poder de hacer lo que uno quiere, sino el poder de no ser esclavizado por los propios deseos e impulsos. El aislamiento revela que tú eres el único responsable de tu sufrimiento y de tu alegría. El regreso de lo invisible. La curiosidad final es que, tras 6 meses de aislamiento, el mundo parecerá haber ido más lento, mientras que tú te volviste más rápido. Vuelves a la sociedad con una ventaja injusta. La gente notará algo diferente en tu mirada, una calma que asusta y una presencia que exige respeto sin que tengas que decir una sola palabra. El precio de la grandeza se paga en la oscuridad, pero el resultado brilla bajo cualquier luz. La revelación final es que el aislamiento nunca fue sobre huir de la gente, sino sobre garantizar que la gente nunca más pueda robarte tu paz. Te volviste inquebrantable porque aprendiste que todo lo que necesitas ya estaba dentro de ti, esperando a que el silencio fuera lo suficientemente profundo para ser escuchado. El aislamiento no es para los débiles, es el campo de entrenamiento de los inquebrantables. Si sentiste que este mensaje fue el llamado que tu alma necesitaba para dejar de buscar fuera lo que solo existe dentro, considera suscribirte. Aquí no buscamos entretenimiento barato, sino la sabiduría que forja el carácter. El siguiente paso de tu jornada comienza en el silencio. ¿Estás listo para pagar el precio?